reconocer al equipo que me acompaña haber hecho y estar haciendo toda esta tarea con 700 funcionarios, de los cuales apenas 200 están en el terreno. Es decir, 200 son los que tenemos ahora a mano para la parte operativa del trabajo que aquí estoy desglosando de manera muy breve. Significa que todo mi reconocimiento al trabajo abnegado, a la mística de este equipo que funciona, como ustedes saben, en toda Venezuela, en 33 oficinas, 23 en los estados, una en la gran capital y las otras 9 restantes en subsedes. Hemos relanzado esta institución elevando un alto perfil de cara a escuchar a ese movimiento social, popular, muchas veces invisibilizado, y a todos los sectores de la sociedad venezolana, en un punto que hemos aumentado la visita de peticionarios a la institución, que represento en un 40% en comparación al año 2014. Yo creo que eso significa confianza. Pero quisiera destacar otro logro de entrada: el aumento en un 57% de las acciones defensoriales. Eso implica, y lo vamos a explicar luego, mayor número de mesas técnicas realizadas, mayor número de orientaciones, mayor número de mediaciones, mayor número de cursos, de diplomados, en comparación con el año 2014. Debiera destacar entonces que durante el año 2015 la Defensoría del Pueblo realizó un total de 72.944 acciones defensoriales, divididas en acciones de defensa, de promoción y divulgación, de vigilancia y de atención a la población. Esto implica, como dije inicialmente, un 57% más de lo realizado durante el mismo periodo en el año 2014. Creo que ello muestra, como lo dije, 2 puntos a resaltar: un crecimiento en la confianza de la población en nuestra institución, y en segundo lugar, un esfuerzo institucional por fortalecer nuestra capacidad de respuesta. Cuando uno habla de casi 60.000 acciones defensoriales, algunos de ustedes se preguntará a qué nos referimos. Nos estamos refiriendo a la recepción de 39.430 denuncias, quejas y peticiones atendidas, un 40% más en comparación al 2014. Ello implica que el número de expedientes abiertos que se presume pudiera ser una vulneración a derechos aumentó en un 50%. Implica ello también la respuesta inmediata al peticionario. En el año 2015 también hicimos el esfuerzo para la resolución de expedientes que estaban abiertos. Recibimos una cifra de 42.000 expedientes en proceso, en tránsito, desde el año 2000 al 2014. Hicimos una técnica de confrontación de dichos expedientes abiertos. Observamos que algunos no tenían un denunciante claro, no tenían imagínense, una dirección, un número telefónico. Algunos eran producto de recortes de prensa, etcétera. Otros obviamente merecían una atención más rápida, otros tenían simple y llanamente una prescripción propia porque eran atenciones a servicios públicos del año 2003, del año 2002, que pudieron haber sido resueltos. Lo significativo es que 20.790 expedientes pudieron ser atendidos y resueltos durante el año 2015. Quiero destacar igualmente en esta misma línea de informe las acciones de defensa. Las acciones de defensa para nosotros, ¿qué significan? Significan o incluyen las mesas de trabajo, las mediaciones, las reuniones, las asistencias técnicas,
y las diligencias en tribunales. En el año 2015 realizamos 4.564, repito, 4.564 acciones de defensa, lo que significa, implica un aumento en estas acciones en comparación con el año 2014 de un 140%. De hecho, nosotros hemos propuesto, y así ha sido acordado en el Plan Nacional de Derechos Humanos, que el ciudadano presidente de la República promulgó, hemos propuesto y así ha sido acordado que la materia de derechos humanos sea de carácter obligatorio en todo el sistema educativo nacional, no solamente en el escolar primario, sino en el secundario y en el universitario. Nosotros hemos realizado 7.397 acciones en materia de promoción de derechos humanos, que representa un 99% de aumento en comparación con el año 2014. Igualmente, hemos realizado 21.553 acciones de vigilancia, lo que significa un aumento del 71% con respecto al año 2014. Sobre denuncias y peticiones recibidas por la Defensoría del Pueblo, hemos recibido 39.418 denuncias y peticiones atendidas. El 61% se refirió a materias varias, el 35% a derechos humanos estipulados, consagrados en nuestra Constitución, y el 4% a servicios públicos. El desgloso es bien interesante para que tengamos idea. El 59% se referían a atención a derechos civiles, el 23% a derechos sociales, el 10% a derechos de los niños, niñas y adolescentes, y el 4% a los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, repartiéndose el restante 4% entre los demás derechos consagrados por nuestra Constitución. Entre los derechos civiles más denunciados o que tuvo mayor peticionario recibido por parte de nuestra institución, destacamos el derecho a la integridad personal, un 39%, al debido proceso, un 36%, el derecho a representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad pública y a obtener una oportuna respuesta, un 27%, y el derecho a la protección del Estado, un 16%. Entre los derechos sociales, los más destacables fueron el derecho a la seguridad social, con un 33%, los derechos de los trabajadores del sector privado, con un 31%. Las mesas técnicas, para mí esto ha sido bastante importante y representa una innovación que quiero destacar por la potencia de las mismas. Yo quiero solamente, de las decenas de mesas técnicas, recordar 10 de alto impacto que lograron resultados. La mesa técnica para la mejora y abastecimiento de los prestadores de servicio aéreo, es decir, las personas que tienen a bien, ¿verdad?, recurrir a la empresa privada de transporte aéreo y sintieron una vulneración a su derecho a tener un servicio público de primera. Nosotros, a partir de esa mesa técnica, quiero destacar, firmamos 18 acuerdos. Estuvieron presentes no solamente en la firma de los acuerdos los viceministros del área, sino también las organizaciones defensoras de los usuarios de transporte y, por supuesto, la Defensoría del Pueblo, destacando que de estos 18 acuerdos hemos hecho el esfuerzo para que los mismos sean vigilados y sean, digamos, resueltos y no vulnerados luego de dicha mesa. Una mesa técnica para el abastecimiento de insumos de recuperación y dotación de equipos médicos en el Hospital JM de Los Ríos, en marcha, porque a partir de esa mesa técnica quedó una de carácter permanente bilateral. Hoy yo quisiera colocar un ejemplo de cómo, con la cooperación de los poderes públicos, ya en el terreno, no en una teoría o en una
un aspecto programático pudiera desglosar. Yo quisiera detenerme, si me permiten, unos minutos para destacar una actuación donde la Defensoría del Pueblo jugó un papel importante en unos hechos que aún están en marcha, investigándose, que es el caso Tumeremo. Y lo destaco porque tengo la propiedad, la autoridad suficiente de pararme aquí frente a todos ustedes y verlo y hablar del tema de los derechos humanos como un activista que fue miembro en el año 76-77 de un comité de defensa de derechos humanos y que no pensó en aquel tiempo pudiera existir una institución como esta, que luego ingresó a una ONG, a la Comisión Municipal de Petare, que lidera el padre Matías Camuña, y que luego pudo, por cuestiones del azar, ser presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Constituyente, que redactó el título 3 de la Constitución. Digo azar porque nada está escrito en esta historia. Las cosas pasan y uno las asume. Pero vean ustedes, con la propiedad del caso yo puedo decirles, nosotros investigamos en el pasado, por ejemplo, y aquí hay parlamentarios, los saludo, de mi tierra natal, Anzoátegui, de Arle, Barreto, entre otros. La masacre de Cantaura, yo pertenecía a un comité de defensa de derechos humanos cuando ocurrió esos hechos. Recuerdo que se dijo que la acción de utilizar 2 broncos, un Canberra, un helicóptero artillado, policías, DICIP, soldados, etcétera, era porque un grupo armado iba a asaltar la población de Cantaura. No fue así, obviamente. Fue bombardeado y ametrallado un campamento a las 5 de la madrugada con 24 personas asesinadas, 7 sobrevivientes, quienes pudieron denunciar los hechos. Conclusión de aquello, y lo digo con toda la autoridad del caso, el presidente en aquel entonces dijo que la Fuerza Armada actuó en defensa de la población porque supuestamente se iba a dar dicho asalto, que no fue así. Justificaron aquella masacre explicando que era en defensa propia. No hubo detenidos, sino premio a quien dirigió aquella acción en el terreno, un comisario cuyo nombre no identificaré en este lugar porque deshonra la memoria de mártires y de víctimas, que luego apareció premiado para actuar en la masacre del Amparo y de Yumare. Pero hubo impunidad absoluta, si me permiten. Yo señalo al comandante en jefe de aquella acción sin ningún problema. Su nombre era Luis Herrera Campín, comandante en jefe y quien dio la orden de matar. Como también lo fue Jaime Lucinchi, dio la orden de matar la masacre del Caracazo con 3.000 muertos, con el cementerio de la Peste, que por cierto el cementerio de la Peste fue reabierto no porque lo ordenó una autoridad del Estado, fue porque unos obreros del aseo urbano, por el fétido olor que había en ese lugar, observaron que allí podía haber una fosa, y en efecto la hubo. 70 cadáveres encontrados en ese cementerio. El juez que estaba investigando los hechos, Saúl Rombrach, cuando comenzó a investigar lo del cementerio de la Peste, fue ascendido. Lo mandaron como juez superior en Vargas, y el que lo sustituyó dejó de investigar los hechos. ¿Por qué narro estas 4 circunstancias aciagas para la vida democrática venezolana? Primero, para que no vuelva a ocurrir, obviamente. Primero, para que recordemos que en aquel momento no hubo actuación del Poder Judicial ni del Ministerio Público para investigar, y los que como activistas de derechos humanos denunciamos esos hechos, solamente estoy mencionando estas 4 grandes masacres, no me estoy refiriendo a otras, quedó en la total y absoluta impunidad, porque había un temor siempre en el pasado de enfrentar
estas circunstancias, porque parecía que si tú las denunciabas le estabas haciendo un daño a la democracia o a la institucionalidad. Yo no creo que eso fuera así. En el caso Tumeremo, y quiero destacar una actuación, por supuesto, al margen de la ley, por un grupo criminal que merece todo nuestro rechazo, que merece todo nuestro repudio. Apenas ocurrieron los hechos, la Defensoría del Pueblo hizo la alerta de una investigación exhaustiva y nosotros pudimos conversar en ese momento, porque es bueno destacar esto sin que implique una polémica estéril. Pudimos conversar con el jefe del Estado, presidente Nicolás Maduro, y poder ir al lugar, pero no solo como una cuestión individual o heroica de un ciudadano, no, una comisión de alto nivel que investigara, donde estuviese el Ministerio Público, donde estuviese el Ejecutivo, donde estuviese la Defensoría del Pueblo, y allí rápidamente, si ustedes me permiten, se entrevistaron a unos ciudadanos, a unos testigos que aportaron información, que fueron protegidos, que permitió esa información. Y yo quiero destacar esto como un hecho relevante de la institucionalidad democrática. Permitió que en menos de 72 horas apareciera la fosa, se le entregara su cuerpo a sus familiares, los familiares pudiesen en medio de ese dolor, hacer sus debidas exequias y determinar las responsabilidades de que hubiese lugar. Las responsabilidades que obviamente serán de carácter penal, que serán de carácter civil contra quienes allí actuaron. Es decir, yo siento que cuando ocurren hechos como este, la verdad es lo que debe relucir, el derecho humano a la verdad y no a la manipulación o al ocultamiento. Y si mañana la historia revisa la actuación en esta materia, podemos decir que este precedente ha marcado una huella importante dentro del Estado venezolano, porque lo que importa finalmente cuando ocurre una violación a derechos humanos son las víctimas, es atender a los familiares, es escuchar el clamor de quien hace la denuncia, independientemente de que pueda ser o no de una u otra tendencia política, y eso hay que reconocerlo. Dentro del marco de esa investigación, con todo el respeto que me asiste, sin estar haciendo diatribas o bulla o gritos, nosotros atendimos al diputado de Gracia y a un equipo que con él fue a aportar información por parte de este Parlamento. No sé si estará acá el parlamentario, pero él puede dar fe de que ha quedado ese trabajo, porque las investigaciones continúan como corresponde entre los poderes públicos y en debido respeto a lo que establece la institucionalidad democrática. Y son temas, mis queridos amigos, que quien aquí les habla nunca va a eludir, independientemente de que alguno pueda o no disentir o tener la polémica del caso. Yo creo que eso es parte del debate, mientras haya razonamiento, mientras haya argumentos. Y debo, obviamente, tocar temas como defensor del pueblo ante ustedes, temas que tienen que ver con el país que queremos, un país con justicia, un país con verdad, un país con derechos humanos, donde esta institución, como la expliqué desde el principio, con una modesta grupo de hombres y mujeres y de una logística, por cierto, la más, vamos a decir así, pequeña del poder ciudadano, si la comparamos con la de la Fiscalía o la Contraloría, hemos adelantado este trabajo. Y quiero abordar algunos temas que me hacen recordar a Paul Eluard, un poeta discípulo de Breton, un poeta surrealista,
que hemos leído y leeremos siempre en nuestra adolescencia. Hay unos versos que me hacen recordarlo o que permiten introducir algunos temas que voy aquí a tocar. Se llama toque de queda. Dicen estos versos: ¿qué íbamos a hacer? La puerta estaba bajo guardia. ¿Qué íbamos a hacer? Estábamos encerrados. ¿Qué íbamos a hacer? La calle habían cerrado. ¿Qué íbamos a hacer? La ciudad estaba bajo custodia. El año 2014 y el 2013, particularmente para Venezuela, fueron años duros, años terribles, años de mucha confrontación, no solamente en el aspecto verbal, que yo siempre digo debe tener una escalada moderada, atenuada, porque de la escalada verbal incendiaria pudiéramos pasar a otras, como particularmente ocurrió en el 2013, 2014, para no irnos a los días de abril del año 2002, donde, estando yo aquí, por cierto, en esta asamblea, saliendo a las horas, fui vilmente detenido teniendo inmunidad parlamentaria en medio de un golpe de Estado que, por cierto, algunos de los que están acá han condenado y otros no. Igualmente estuvimos, pero voy a hablar de esos momentos porque nos toca conversar sobre todos estos temas. Bien, vean ustedes, si me permiten, mis queridos amigos, ojalá puedan ustedes tener la cualidad, los poquísimos que están interrumpiendo, sé que son apenas 3, pero pudiéramos escucharnos y luego con mucho gusto debatir cuando sea el escenario. Pero el tema de la violencia multifactorial, ya hablamos de un aspecto abominable, como es esa de justicia por mano propia o la delincuencia común, siempre traerá heridas y traumas en una sociedad. Quien diga que la violencia pudiera tener mayor resultado que la paz, yo siento que perderá todo deber o todo respeto con cualquier interlocutor, sea aquí en Venezuela, en este auditorio, o en cualquier otro. Sinceramente, y hoy más, en una sociedad globalizada como la nuestra. Pero es bueno hablar de un tema que nació de este Parlamento. Históricamente, las leyes de amnistía en el mundo, no estoy refiriendo a América Latina, me refiero a nivel global, han tenido el cuestionamiento de los movimientos nacionales e internacionales de los derechos humanos, incluso de los organismos multilaterales, y voy a explicar por qué. Porque niegan derechos básicos a las víctimas de la violencia, como son el derecho a la verdad, a conocer qué pasó. Recuerden que la amnistía borra la historia, habla de los hechos y no tipifica, no individualiza a los sujetos que pudieron haber participado para ser amnistiados. Y eso es un detalle en el principio general del derecho que debo destacar. Vulnera el derecho humano a la verdad. Terminan siendo muchas veces colateralmente vulnerables al derecho a la justicia y a la no repetición. Es decir, se convierten en mecanismos de impunidad, porque borran el proceso jurídico en marcha, borran delitos, niegan investigaciones. Familiares de personas que perdieron sus hijos, 7 a manos de Cuerpo de Seguridad del Estado, 36 a manos de manifestantes armados. Son todos venezolanos, 43 venezolanos. El tema de cómo abordar la delincuencia uniformada. Yo he querido presentar algunas recomendaciones sobre ello en base a lo que hemos visto en nuestra encuesta, en nuestra investigación, donde el robo, el soborno, las amenazas de muerte, la siembra de drogas, se convierte en un hecho de nuestra preocupación.
hemos creído pertinente presentar estas propuestas sobre el tema en cuestión: mejorar los mecanismos de supervisión y control interno y externo de todos los cuerpos policiales, creando protocolos eficientes para que la población pueda denunciar en cuestión de minutos a los delincuentes uniformados, entre otros cuerpos policiales, que puedan tener todo el entrenamiento debido y un grupo especializado de fiscales del Ministerio Público para atenderlos sin represalia. Realizar un balance de logros y retos del proceso de reforma policial iniciado en el 2006, orientado a su relanzamiento y potenciación. Garantizar a través de la asistencia técnica y los mecanismos de control del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz el cumplimiento estricto por parte de los cuerpos de policía del país de los estándares del nuevo modelo policial en materia de selección, formación, controles internos, controles externos, uso progresivo y diferenciado de la fuerza y servicio de policía comunal. Ello implica establecer una política clara de evaluación de desempeño policial consona con valores morales y éticos que deben prevalecer en los funcionarios y funcionarias de los cuerpos policiales. Consolidar las condiciones, capacidades institucionales y medios necesarios para que los procesos de denuncia sobre delitos de corrupción policial sean confiables, expeditos, efectivos y seguros. Formular e implementar un plan continuo y permanente de seguimiento y evaluación del desempeño de los miembros de los diferentes cuerpos de policía del país, a la luz de las disposiciones legales y los estándares de actuación elaborados por el Consejo General de Policía. Fortalecer la implementación de mecanismos para la supervisión continua sin dejar espacio a la subjetividad de los supervisores al ver si sus supervisados cumplen o no los estándares establecidos. Supervisar la elaboración de informes y reportes policiales, ya que existe una irregular implementación del uso progresivo y diferenciado de la fuerza y uso de la fuerza potencialmente mortal, siendo que no todos los funcionarios han recibido un adecuado entrenamiento al respecto.